Hay una línea en Génesis 4 que parece demasiado pequeña para el peso que lleva. Caín mata a Abel. Dios lo confronta. Caín se queja de que será asesinado por cualquiera que lo encuentre. Y entonces ocurre algo extraño. Dios no lo castiga con la muerte. Dios lo protege. Le pone una marca, una señal que impide que cualquiera lo mate. La pregunta obvia es, ¿por qué? ¿Por qué el primer asesino de la historia humana recibe protección divina? Y la pregunta más peligrosa, ¿qué era esa marca? Si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta protección no fue misericordia, fue contención, y por qué la marca de Caín puede haber sido el primer intento registrado de aislar una contaminación genética que ya estaba en curso antes del diluvio. Si quieres investigaciones bíblicas que conecten texto antiguo, arqueología y hipótesis que nadie está discutiendo, inscríbete ahora. Activa la campanita, porque los próximos episodios van a conectar a Caín, Nefilim, y la razón por la cual Dios ordenó exterminar pueblos enteros en Canaán después del diluvio. Hoy recibirás 3 entregas concretas. Primero, lo que el texto de Génesis 4 realmente dice sobre la marca de Caín, y lo que no dice, pero que todos asumen. Segundo, la conexión entre la línea de Caín y las líneas que el texto bíblico marca como corrompidas antes del diluvio. Tercero, la posibilidad de que la marca no fuera un símbolo abstracto, sino un marcador genético visible. ¿Y por qué? Eso explicaría por qué Dios necesitó aislar a Caín en vez de simplemente destruirlo. 3 preguntas quedarán abiertas hasta el final. ¿Por qué Caín tenía miedo de ser asesinado si, teóricamente, solo existían Adán, Eva y él en el mundo? ¿Quiénes eran los otros que él temía? ¿Y por qué la Biblia registra que Caín conoció a su esposa justo después de ser expulsado? ¿De dónde vino ella? Vamos al texto. Génesis 4:8 dice que Caín mató a Abel en el campo. Versículo 9. Dios pregunta ¿dónde está Abel? Caín responde con la famosa frase ¿soy yo el guardián de mi hermano? Dios lo confronta. Versículo 10. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hasta aquí, nada sorprendente. Es el crimen, la confrontación, la culpa. Pero el versículo 13 lo cambia todo. Caín dice, mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. He aquí, hoy me echas de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré fugitivo y errante en la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Pausa. Cualquiera que me encuentre. ¿Quién? Adán y Eva acaban de perder a Abel. Caín es el único hijo vivo registrado hasta este punto. Entonces, ¿quiénes son los otros que Caín teme? La lectura tradicional dice, descendientes de Adán y Eva que no fueron nombrados. Pero esto crea un problema cronológico. Si Caín tiene miedo inmediato, no está hablando de generaciones futuras, está hablando de contemporáneos, y Dios toma la amenaza en serio. Versículo 15. Cualquiera que mate a Caín será vengado 7 veces. Y luego, y el Señor puso un signo en Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. Ese signo, esa marca, se presenta como protección. Pero, ¿protección contra quién? La ortodoxia teológica dice, la marca era un símbolo de misericordia. Dios perdona a Caín porque todavía hay posibilidad de redención. La marca sería algo como un decreto, una promesa verbal, o tal vez una alteración física menor, un tatuaje, una cicatriz, algo visible pero sin peso biológico. El problema con esta lectura es que ignora el patrón que el texto está construyendo. Génesis 4 no es un capítulo aislado. Está preparando Génesis 6, y Génesis 6 habla de corrupción de toda carne, de una contaminación tan profunda que Dios decide reiniciar toda la creación. Si la marca de Caín fuera solo un decreto verbal, ¿por qué el texto enfatiza que fue colocada en Caín? No sobre él, sino en él. La palabra hebrea usada es ot, que puede significar signo, marca o pacto visible. Pero ot también aparece en Ezequiel 9:4, donde Dios manda marcar en la frente a los justos para que no sean muertos durante el juicio de Jerusalén. Es un marcador de separación. No es decorativo, es funcional. Ahora vamos a Génesis 4:16. Y salió Caín de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Nod significa errante o fuga. Caín se establece allí. Y luego, versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió, y tuvo a Enoc. ¿De dónde vino esa mujer? La explicación tradicional era una hermana de Caín, hija de Adán y Eva, no nombrada. Posible, pero el texto no dice eso, y el patrón de Génesis es nombrar lo que importa. Eva es llamada madre de todos los vivientes, en Génesis 3:20. Adán es el primer hombre,
si la esposa de Caín fuera hija de Adán, ¿por qué el texto no cierra ese círculo? ¿Por qué dejar la ambigüedad? Hay una lectura alternativa, minoritaria, pero antigua. La Tierra ya tenía otros grupos humanos o humanoides, no descendientes directos de Adán, pero coexistiendo. Esta lectura aparece en algunas tradiciones judías antiguas y en textos apócrifos. El libro de los Jubileos, por ejemplo, menciona que Caín se casó con Awan, su hermana, pero también sugiere que había otros en la tierra, descendientes de una creación anterior o paralela. No es canon, pero explica el miedo de Caín. Si había otros, la marca tiene más sentido. No es solo protección contra venganza familiar. Es protección contra algo o alguien que podría eliminar a Caín antes de que su línea cumpliera un papel. ¿Qué papel? Aquí entra la conexión peligrosa. Génesis 4, 17-22 lista la descendencia de Caín: Enoc, Irade, Meujael, Metusael, Lamec. Y luego versículo 19. Lamec toma dos esposas, Ada y Silá. Ada da a luz a Jabal, padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Silá da a luz a Tubal-Caín, maestro de toda obra de bronce y de hierro. Estas no son descripciones simples, son hitos civilizacionales. Metalurgia, ganadería organizada, música, porque Jubal, hermano de Jabal, es llamado padre de todos los que tocan arpa y órgano. La línea de Caín no está vagando en desesperación, está construyendo civilización, está avanzando en tecnología, y lo hace rápidamente, a pesar de ser una familia marcada. Compara con la línea de Set, el hijo que Adán y Eva tienen después de la muerte de Abel. Génesis 4, 25. Y Adán volvió a conocer a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le llamó Set, porque dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. La línea de Set es presentada como la línea justa. Génesis 5 enumera a los descendientes: Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, el que anduvo con Dios y fue trasladado, Matusalén, Lamec, Noé. Esta línea se caracteriza por longevidad y una relación directa con Dios, pero no hay mención de tecnología avanzada, no hay padres de metalurgia o música. La línea de Set conserva, la línea de Caín innova, y la innovación, en el contexto de Génesis, no siempre es neutra, porque poco después, en Génesis 6, 1, 4, el texto dice: Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas, y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. Y luego, había Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después. Nefilim, gigantes, híbridos. La palabra hebrea nefil viene de nafal, caer, los caídos. Y el texto dice: y también después. No solo antes del diluvio, sino después de él, como algo sobrevive. La conexión. ¿Y si la línea de Caín fue el vector? ¿Y si la marca que Dios puso en Caín no fue misericordia, sino cuarentena? Aislar una línea que ya estaba en contacto, o que ya había entrado en contacto, con algo que no debería cruzar con humanos puros. El texto no dice esto explícitamente, pero el patrón está ahí. Caín es separado, su línea avanza en tecnología. Génesis 6 introduce hibridización. El diluvio viene. Y también después, indica que la contaminación no fue totalmente eliminada. Noé era perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea es tamim, que puede significar íntegro moralmente, pero también puede significar sin mezcla, puro, completo. Si tamim tiene un componente genético, entonces el diluvio no fue solo un juicio moral, fue limpieza biológica. Pruebe esta hipótesis. Si la marca de Caín fue un marcador genético, ¿qué sería visible? La Biblia no describe la apariencia de Caín después de la marca, pero hay tradiciones judías antiguas que sugieren que la marca era física. Algunos textos rabínicos dicen que Caín desarrolló un cuerno en la frente. Otros dicen que su piel cambió de color o textura. Hay incluso una tradición que dice que Caín comenzó a temblar constantemente. Errante y fugitivo, sería tanto geográfico como físico, un temblor corporal visible. Estas tradiciones no son bíblicas, pero apuntan a una memoria cultural de que la marca no era abstracta, era algo que cualquiera que viera a Caín inmediatamente reconocería. Y si la marca fue genética, ¿habría dejado evidencias físicas en sus descendientes? El texto no dice, pero Lamec, descendiente de Caín, tiene una confesión extraña en Génesis 4, 23-24. Dice a sus esposas: Escuchad mi voz, esposas de Lamec, oíd mi dicho. Maté a un hombre por haberme herido, y a un joven por haberme pisoteado. Porque 7 veces se tomará venganza de Caín, pero de Lamec 70 veces 7. ¿Y qué significa esto?
Lamec está diciendo que mató a alguien y que la venganza sobre él será aún mayor que la venganza sobre Caín. Pero, ¿por qué menciona a Caín? A menos que sepa que lleva algo de Caín, a menos que la protección y la maldición sean hereditarias. Hay otro detalle. Génesis 4:26. Justo después de presentarse la línea de Caín, dice: a Set también le nació un hijo y le llamó Enos. Entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Entonces se comenzó. ¿Implica que antes no se invocaba? ¿Por qué? La lectura tradicional dice que esto marca el inicio del culto organizado, pero hay una lectura alternativa. Invocar el nombre del Señor, en hebreo, puede ser traducido como llamar por el nombre del Señor o profanar el nombre del Señor, dependiendo del contexto. Algunos estudiosos sugieren que Génesis 4:26 está diciendo que fue en esta generación que las personas comenzaron a mezclar el culto verdadero con prácticas corruptas. Si esto fuera verdad, entonces la separación entre la línea de Caín y la línea de Set no era absoluta. Existía contacto, existía mezcla. Y esa mezcla preparó el terreno para Génesis 6. Volvamos a la pregunta original. ¿Por qué Dios protegió a Caín? Si Dios quería justicia, ¿por qué no ejecutar al asesino inmediatamente? 3 posibilidades. Primera, misericordia pura. Dios le da a Caín la oportunidad de arrepentirse, incluso sabiendo que él no la aprovechará. Segunda, Dios está preservando el libre albedrío humano. Caín eligió el mal, pero Dios no forzará el fin de su línea prematuramente. Tercera, Dios está aislando a Caín porque sabe que algo ya ha comenzado. Una contaminación, una mezcla, un proceso que necesita ser monitoreado antes de ser eliminado. Si la tercera opción es verdadera, entonces la marca no fue un acto de bondad, fue un acto de cuarentena. Y lo que comenzó con Caín solo terminó con David 1000 años después de Josué, 2000 años después del diluvio. La evidencia textual apunta a la tercera opción. Génesis 4-6 forma una secuencia. Caín mata a Abel, es marcado, establece una línea tecnológica. Los hijos de Dios cruzan con las hijas de los hombres. Aparecen los Nefilim. Toda carne se corrompe. El diluvio elimina todo, excepto a Noé, que era perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea tamim aparece 91 veces en el Antiguo Testamento. En la mayoría de los casos significa sin defecto, completo, íntegro. En Levítico describe animales sacrificiales que no pueden tener manchas o deformidades. En Deuteronomio 18:13 describe integridad moral. Pero en Génesis 6:9, tamim se vincula a generaciones. Dorot, en hebreo, que significa linajes o genealogías. Noé era tamim en sus dorot. La lectura conservadora dice: Noé era moralmente íntegro en medio de una generación corrupta. La lectura alternativa dice: Noé era genéticamente puro en medio de una población hibridizada. ¿Qué lectura favorece el texto? Observa el contexto. Génesis 6:11-12. La tierra estaba corrompida a la vista de Dios y llena de violencia. Dios vio la tierra y, he aquí, estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. La palabra hebrea basar incluye tanto humanos como animales. Si la corrupción fuera solo moral, ¿por qué incluir a los animales? Los animales no tienen agencia moral, no pecan, pero pueden ser corrompidos biológicamente. Y Génesis 7:2-3 especifica: Noé debe llevar de todo animal limpio y de los que no son limpios. La distinción entre limpio e impuro en Levítico tiene componentes rituales y alimentarios, pero también tiene un componente de separación. Israel no podía comer ciertos animales no porque fueran malos, sino porque eran marcadores de mezcla, de contaminación simbólica o real. Si toda carne fue corrompida antes del diluvio, entonces los animales limpios que entraron en la arca eran aquellos que no habían sido afectados, y Noé era el último humano no afectado. Esto explica por qué el diluvio fue necesario. No era solo sobre castigar el pecado, era sobre reiniciar la biosfera. Génesis 7:23. Así fue destruido todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el animal, hasta el reptil y hasta el ave de los cielos. Todos fueron exterminados de la tierra. Quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. Quedó solamente Noé. Pero luego, Números 13:33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, descendientes de los gigantes. Nefilim, después del diluvio. ¿Cómo? La frase clave está en Génesis 6:4. Y también después. Gam acharei chen, en hebreo, literalmente.
Y también después de esto. ¿Después de qué? Después del evento descrito, el cruce entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Pero la frase se puede leer de dos formas. Primera, los Nephilim existían antes y también aparecieron nuevamente después del diluvio, por repetición del mismo evento. Segunda, los Nephilim existían antes y continuaron existiendo después del diluvio, por la supervivencia de algo a través del arca. La primera lectura es la ortodoxa. Los hijos de Dios volvieron a cruzar con humanos después del diluvio, reiniciando el proceso. El problema, 2 de Pedro 2, 4 y Judas 6 dicen que los ángeles que pecaron fueron prisioneros. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dominio, sino que abandonaron su morada, los mantiene bajo oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Si fueron prisioneros, ¿cómo podrían repetir el mismo pecado después del diluvio? La respuesta ortodoxa: otros ángeles cayeron. Pero el texto no sugiere una segunda caída angelical. Sugiere que el evento fue único y que los responsables fueron castigados permanentemente. Entonces, ¿cómo reaparecieron los Nefilim? La segunda lectura. Algo pasó a través del arca. No a través de Noé. Él era Tamim. No a través de Sem, Cam o Jafé. Ellos son los hijos de Noé y presumiblemente heredan su pureza. Pero, ¿y las esposas? Génesis 6, 18. Contigo estableceré mi pacto. Entrarás en el arca, tú y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos. Las esposas de los hijos de Noé nunca son nombradas. No sabemos de qué linajes vienen. Y Génesis 9, justo después del diluvio, registra el episodio de Cam y la maldición sobre Canaán. Si una de las esposas, específicamente la esposa de Cam, llevaba genética residual de los Nefilim, diluida pero presente, esto explicaría tres cosas. Primero, ¿por qué Cam vio la desnudez de su padre? Y Noé reaccionó con una maldición desproporcionada, porque Noé se dio cuenta de que algo estaba mal en la línea. Segundo, ¿por qué la maldición cayó sobre Canaán y no sobre Cam? Porque Canaán era el portador. Tercero, ¿por qué los gigantes reaparecen específicamente en las tierras de Canaán? Porque la genética se concentró en esa línea geográfica y genealógica. Esta lectura es especulativa, pero es internamente consistente con el patrón bíblico. Caín es marcado y su linaje se multiplica. Nefilim aparecen antes del diluvio, asociados con la línea de Caín o independientemente de ella. El diluvio elimina toda carne corrompida. Algo sobrevive a través de Canaán. Los gigantes reaparecen en Canaán. Israel recibe una orden de exterminio. Josué cumple parcialmente. David termina el trabajo. La cadena es contención, marca de Caín, proliferación, Génesis 6, eliminación parcial, diluvio, supervivencia residual a través de Canaán, eliminación regional, Josué, eliminación final, David. Luego de David, la Biblia no menciona más gigantes. La línea Nefilim es cortada, pero la posibilidad de retorno permanece, conectada a las profecías escatológicas sobre el abismo siendo abierto y los prisioneros liberados. Si los Nefilim regresan, no será como memoria, será como realidad. Y la humanidad tendrá que enfrentar nuevamente lo que enfrentó en Génesis 6 y en Canaán, algo que no debería existir, pero existe. Esto es lo que significa para ti hoy. Si lees a Caín como una alegoría moral, perderás la conexión con los Nefilim y la razón por la que Israel tuvo una orden de exterminio. Si lees a los Nefilim como extraterrestres o tecnología perdida, obligarás al texto a decir lo que no dice. Pero si lees a Caín, Nefilim, el diluvio y Canaán como una cadena única, contención, proliferación, eliminación, verás un patrón que el texto está tratando de transmitir. Dios no tolera la hibridación que corrompe a la humanidad creada a su imagen, sea genética, espiritual o ambas. La marca de Caín no fue perdón, fue triage. Y lo que comenzó con un asesino en el campo de Abel, terminó con David cortando la cabeza de Goliat en el A. Si quieres más investigaciones que conecten texto antiguo, arqueología y preguntas que la teología tradicional evita, inscríbete y activa la campanita. Comenta cuál escenario consideras más defendible, literal, simbólico o mixto, y por qué. Los próximos episodios explorarán el Monte Hermón, Baalbek y las estructuras megalíticas que pueden ser las últimas evidencias físicas de que algo extraordinario ocurrió exactamente donde la Biblia dice que ocurrió. La historia de Caín no termina con su muerte. Termina cuando la última célula de la línea que él inició es eliminada. Y si el Apocalipsis tiene razón, puede que ni siquiera haya terminado aún.